folclore, la cosmovisión y mucho del tejido que está en este país pertenece al pueblo mexica. Entonces esa es nuestra labor. Los que conformamos ahorita este trabajo somos ya algunos abuelos que de alguna manera están conscientes de este quehacer. Ya hay manifestaciones del pueblo en diversos estados como Querétaro, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y algunos otros estados que se han ido manifestando ya haciendo lo que nosotros le llamamos el petate, que se está tejiendo ya para manifestarnos oficialmente en las instituciones como es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el INPI, y en la Ciudad de México con la CEPI, que es el órgano que ya reconocemos el gobierno ha encomendado para este reconocimiento. Ya tenemos oportunidad de también ser oídos por varios diputados, varios senadores que han estado ya manifestando el apoyo hacia el pueblo, y pues lo que más buscamos es principalmente poder trabajar en nuestros centros comunitarios y nuestros centros sagrados. Queremos recuperar el poder usar nuestro buey teocalli para poder estar ahí haciendo nuestras ceremonias sagradas. Y pues ha habido trabajo de hermanos que han estado defendiendo aquí la Huey Tituali, la plaza, durante hace aproximadamente 4 años en este tiempo moderno, y ha habido pues ya mucho tiempo y algunos abuelos le quitaron. Esto es lo que puedo decir ahorita en este momento del pueblo mexica. También en mi persona cabe la responsabilidad de estar levantando lo que nosotros le llamamos las órdenes guerreras a través de algo que le llamamos la disciplina guerrera, Yaoyojli. Yaoyojli quiere decir el camino del corazón del guerrero, el cual nos permite ir disciplinando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Este arte se permitió ya conocer desde el año del 2022. Se hizo una gran ceremonia aquí en Tepito, con lo cual nosotros pues, dimos la apertura ya del Yaoyojli como la disciplina guerrera. En estos 2 años y unos meses que ha transcurrido el tiempo en que surgió el Yaoyojli, hemos hecho ya bastantes ceremoniales en los cuales hemos permitido ya reunirnos con la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, de Querétaro, con los cuales hemos podido ya formar algunas alianzas